Una persona que tenía ciertos poderes, puede decirse, ¿no? Rubén Esudri nos está visitando. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Bien, buen día. Bueno, Rubén es el invitado porque él conoce esta historia de esta persona que visitó Berrotarán hace unos cuantos años y bueno, que tenía estas características, ¿no es cierto, Rubén? Sí, bueno, ¿cuándo fue? esto fue en el año 1962. Aquí apareció un muchacho, Sí. joven de la edad nuestra, que en esa época teníamos 20 y algún año, y este hombre había sido asaltado y le habían llevado la plata. Entonces, bueno, me conoció a mí. ¿Cómo es que llegó a Berrotarán esta persona? Llegó por ómnibus, porque venía de viaje y quedó sin plata y llegó hasta Berrotarán. Hasta Berrotarán. De casualidad paró acá. De casualidad paró acá. Bueno, me conoció a mí, nos hicimos amigos. No tenía dónde dormir, así que yo lo llevé al hotel. Sí. Y la sorpresa mía fue cuando me empezó a decir lo que realmente era él. Uh-huh. Bueno, empezó diciéndome que era mentalista. ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Porque no sabemos. Aníbal Sosa. Sí. Se llama, pero le decían Fantomas. Uh-huh. Era un nombre artístico que se había puesto él. Entonces este hombre sin dinero lo llevé al hotel y la sorpresa mía fue cuando me empezó a decir que era mentalista. Sí. Y más sorpresa tuve cuando comprobaste. Cuando lo comprobé. Cuando realmente me dijo un día, vos estás pensando 1, 2, 3, 4. Y yo estaba pensando 1, 2, 3, 4. Entonces, bueno, eso me llamó la atención. Y yo lo invitaba a comer. Después nos hicimos muy amigos con Loduca, Pepe Loduca. Uh-huh. Y este hombre empezó a demostrar sus poderes. Era un gran hipnotizador. Sí. Hipnotizaba a la gente con una facilidad impresionante. ¿Vos comprobabas a cada rato que te adivinaba lo que pensabas? Claro, y en el pueblo se empezó a correr la bola. Sí. En la casa de Rubén Esudri hay un mago. Así decían. Así decían, bueno, no era mago, era mentalista. Mentalista, sí. Y bueno, así estuvimos unos días que íbamos al bar, él hacía hipnotismo, hacía pruebas, hasta que nos pidió a Loduca y a mí la forma de juntar unos pesos para volverse a México. Él era mexicano. ¿Y aquí había venido a la Argentina? No sé. Ajá. No, él estaba como queriendo montar un espectáculo. Sí. Y parece que le venía fracasando. No había forma de poder montarlo y se quedó sin dinero también, y lo poco que le quedaba se lo robaron. Uh-huh. Bueno, entonces nos pidió a nosotros la forma de ganar algún peso para volverse a México. Sí. Y con Loduca empezamos a pensar, ¿qué hacemos con este hombre que no tiene plata, que nosotros no lo podemos mandar a México ni llevarlo? Entonces ideamos de hacer un show. Ajá. En los teatros de los pueblos. Como él era tan capaz, te leía la mente. Sí. Vos, por ejemplo, le vendabas los ojos y tomabas un objeto, él te decía qué objeto era. Sí. Te adivinaba tu nombre. Entonces nos planificamos un show y lo pusimos en marcha. Ajá. ¿Y cómo fue eso? Bueno, no fue muy bien. ¿Por dónde anduvieron? Anduvimos por todos los pueblos. Ustedes eran los productores, digamos, los organizadores. Los organizadores. Por todos los pueblos de la zona anduvimos, sí. Berrotarán, Elena, Deza, Cabrera. Fue un recorrido amplio. Sí, un recorrido, porque él estuvo aquí como 2 meses y pico. Uh-huh. Y hasta que pudimos juntar la plata, ¿no? Pero el show consistía en esto que no lo he visto hacer nunca a nadie. A él, por ejemplo, nosotros íbamos a la tarde al pueblo, reuníamos la gente en la plaza. Sí. Y el intendente le vendaba los ojos. ¿Quién era el intendente en ese entonces? Acá era Poldo Comini, pero el pueblo que íbamos, el intendente. El espectáculo era el mismo, era el mismo, sí. Entonces le vendábamos los ojos y él daba una vuelta manzana manejando un coche con los ojos vendados. ¡Ay, qué coraje! Y la segunda vuelta la hacía poniéndole obstáculos. O sea que la gente le ponía una mesa, una silla,
y este hombre las esquivaba. Ujú. Bueno, eso llamaba la atención, despertaba el ánimo del pueblo, el pueblo se llenaba, la sala se llenaba. Claro, claro. Bueno, así, este hombre... ¿Qué más hacía en el espectáculo? Aparte de eso que mencionaba. Bueno, hacía mucho mentalismo. Sí. Mucho de adivinarle el número de documentos a la persona con tal que esta persona pensara en su ajá. número, él lo hacía. Le tomaba un objeto, le adivinaba su futuro y si quería le decía algo de pasado para comprobar que le estaba diciendo la verdad. Bueno, así seguíamos por los pueblos y una vez un intendente le hizo un homenaje en Deza, Ajá. por el mago, le decían, Sí. y lo premiaron y qué sé yo, porque tuvo una actuación muy buena. Y nosotros íbamos juntando la platita para que este hombre se pudiera ir. Claro. Pero ahí, los otros días hablábamos de que este hombre hacía, se elevaba. Y bueno, no ¿Era así? Era así. ¿Levitaba él? Sí, levitaba. Levitaba, pero no levitaba de una forma que él estuviera conforme para llegar a hacer algo en un espectáculo. No lo tomo como parte del así espectáculo. Que lo hacía en mi casa o lo hacía en la casa de los Ducas. ¿Cuánto se elevaba? ¿Ustedes vieron que se elevaba? Sí, se elevaba 10, 12 centímetros. Sí. Ajá. Y él decía que tenía que elevarse más, que tenía que trabajar la mente para poder elevarse más. ¿Qué conocieron ustedes de él, además de estos poderes? ¿Él era de México? Era de México. Sí. Él salió de México por Aníbal Sosa. Aníbal Sosa. Alias Fantomas. A la Fantoma. Sí. Salió de México creyendo que iba a poder montar un espectáculo teatral y no lo logró. Al final se lo logramos nosotros. Sí. Le faltaba la producción. Le faltaba la producción, claro. Así que nosotros se la hicimos. Y bueno, anduvimos muy bien porque el pueblo le respondió. También acá dimos 2 funciones en Berrotarán. ¿En la plaza fueron las funciones? No, ¿dónde fueron? En el Cine Teatro. Sí. Estamos hablando del año 62, sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la gente acudió, la gente sabía que era para el fin ese, que queríamos que él volviera con su familia. Pero aparte era interesante el espectáculo. Era interesante, sí, era interesante. Él, por ejemplo, pasaba una secretaria y con una caja iba recorriendo objetos, ya sea una pulsera, un anillo. De los presentes. Una vincha de la gente que estaba, del público. Sí. Y él estaba en el escenario con los ojos vendados. Entonces, cuando le sacaban la venda, tomaba un objeto, miraba al público y decía, es de fulano. ¿Con nombre y apellido? Con nombre y apellido. ¿Sin conocer a esas personas? Sí. Claro, esto parece casi increíble, sí. ¿no? Porque la capacidad mental que tenía este hombre era impresionante. Nos dejó boca abierta a todo el pueblo. ¿Qué decía él? ¿Por qué tenía esos poderes? Bueno, él decía que había nacido así y que él tuvo la mala suerte, dice, porque a él lo tomó la policía para darle un trabajo para hacer declarar a los presos. Por medio del hipnotismo, sí. que está totalmente prohibido, claro. En México también. Y también lo tomaron en una clínica para hacer operaciones sin anestesia por medio del hipnotismo, que también está prohibido. Entonces él salió de México por eso. Tuvo que huir, digamos. Tuvo que huir de por México, esos temas. Sí. Y bueno, y andaba buscando de montar un espectáculo y se lo montamos nosotros al final. ¿Cuánto estuvo en Berrotarán? ¿2 meses, decías? Estuvo 2 meses y pico, sí. No es fácil encontrar este tipo de espectáculos que a la gente le gusta, es fácil, en definitiva. Sí. La gente, en los pueblos más que todo. Claro, la gente lo visitaba. Ajá. Es decir, anécdotas para esto hay 1000. Contame algunas, sin nombre, no importa. Algunas, sí, había un señor en una silla de rueda. Sí. Estábamos una noche en una cancha de bocha y este señor estaba con los 2 hijos. Y le preguntó a los hijos si podía hacer un experimento con el padre. Y le preguntó cuánto hacía que el padre estaba en silla de ruedas. Sí. Entonces los chicos le dijeron, hace 1 año.
Dice, yo lo voy a hacer caminar. Y lo ilusionó de tal manera que lo hizo caminar. Lo levantaron a este hombre y salió caminando. Y una persona así ilusionada, como él decía, o sugestionada, puede hacerse, se puede pasar los dolores también. A este hombre se le pasaron los dolores y caminó. Pero le dijo a sus hijos, le dice, mira, esto va a durar 3 horas, 2 horas, no dura más. Ajá. Y caminó este hombre. ¿Caminó por ese lapso, Caminó, digamos? ¿Por ese esas 2 lapso, horas sí, o 3 horas? Caminó, sí. Qué bárbaro. ¿Qué pasó cuando se fue? ¿Se fue a México después que ustedes juntaron el dinero con él? Sí, se fue a México. Primero fue a Corrientes y Misiones, que de ahí me escribió un poco él algunas cartas, y después llegó al Distrito Federal a visitar a su madre, que él siempre decía mi mamá, bueno. Y después tuvimos un poco de comunicación así por carta, que después se cortó. Sí. Se cortó y nunca supe más nada de él. Y bueno, ya han pasado. ¿Trataste de ubicarlo? No. Cuando no dejamos de escribirnos, ya yo sabía que estaba en México, no lo busqué más, nada. Él no me escribió más a mí. Y después perdí contacto totalmente con él. Bien. Bueno, seguramente habrá gente que está escuchándote y que recordará lo que estás contando. Y yo creo que la gente grande... Porque llamó la atención en Berrotarán en esa época, sí. Sí, llamó. Cosas raras. Cosas raras, que ¿no? pasaron Sí. en Berrotarán allí por el año 1962. 1962. Rubén Esudri, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer tenerte aquí en la radio, muy Gracias, amable. igualmente.